Bendiciones. De nuevo el maestro José Briceño, exponiendo, presentando las verdades del reino eterno. Esa verdad verdadera, esa verdad absoluta, parte de esa verdad verdadera, parte de esa verdad absoluta que se me fue confiada por el conjunto de la deidad. Gracias, Dios Padre, Dios Hijo y Dios Espíritu Santo, quien mora en mí. Ellos me confiaron, Jesús me constituyó maestro, no tengo la menor duda de eso. Y estoy en ese ejercicio, en el de maestro, exponiendo y presentando la verdad tal como está escrita en el texto sagrado, en su significado. No entro en el terreno del hiperliteralismo, que es cuando dices lo que la Biblia dice. No estoy en el terreno de la eisegesis, que es cuando le doy mi propia interpretación a la Biblia. Ahí me parece, tal vez, quizás, a lo mejor, opino, no. Estamos en el terreno de la exégesis, cuando hacemos una investigación del texto sagrado, tomando en cuenta los códigos, reglas y principios de interpretación para ser acertado en la investigación. Y bajo esa responsabilidad, esa entrega, esa abstinencia, ese compromiso, esa consagración, el Espíritu Santo, mi amado Consolador, quien fue el que inspiró las Escrituras y las dejó plasmadas en revelación, se va a encargar de darme una iluminación de lo que está escrito en el texto sagrado, en revelación que se escribió por inspiración. Él es el encargado de eso, pero solo lo hace con aquellos que son diligentes, estudian, indagan, buscan, escudriñan, son amantes del estudio de las Escrituras, solamente a ellos. El Espíritu Santo no camina con delincuencia, no camina con delincuentes, no camina con el tipo de persona que solamente lee la Biblia, y lo hace en el culto el domingo a la mañana, y no estudian, y menos tiene compromiso con los que ni siquiera la leen. Así es que, tiempo de estudiar las Escrituras. Este es nuestro estudio número 6 de lo que es la neumatología. Quiero decirles que el manual está disponible todavía. Escríbame a mi número WhatsApp, +1 786-604-3352, +1 786-604-3352. Y pregúnteme, maestro, cómo obtenemos el manual. Una donación que usted dé, una ofrenda, y se lo hacemos llegar. Porque todo lo que estoy exponiendo en este seminario que estoy dando de neumatología está plasmado en un manual que lo preparé. No fue que yo fui a Google, copié y pegué, no. Lo preparé, hice un estudio sistemático desde Génesis hasta Apocalipsis, todos los libros. Extraje de lo que los libros me hablan de la persona del Espíritu y lo plasmé sistemáticamente, homiléticamente en un cuaderno de nota, y de ahí sale el manual, de ahí sale el libro de neumatología del maestro José Briceño. Se lo hice yo, para ti, para ustedes, para un mundo que necesita esta información. Está disponible, ¿ok? Hoy nos toca un tópico, pero como todos, es de suma importancia. Y es la relación y la intervención que tuvo el Espíritu Santo en la vida de Jesús, desde su nacimiento a su resurrección. Vamos a hablar de eso. O sea que hoy vamos a entrar un poquito, no mucho, porque no vamos a abandonar la neumatología,
Pero sí debo entrar, y cuidado si no decir y tengo, sí, porque es que esto me lleva ya. Entrar en el mundo de la cristología, pero solamente es un tics, o sea, sin abandonar la neumatología, entrar en cristología para entender algunas cosas en relación al Espíritu Santo y la vida de Jesús y volver a entrar en neumatología. Por eso es que le digo, se los he dicho y se los vuelvo otra vez a repetir. Toda persona que haya sido regenerada, y ojalá que los que no son regenerados lo hagan también, pero toda persona que ha sido regenerada, hijo de Dios, está en la iglesia, forma parte del cuerpo de Cristo, y aún más la responsabilidad es aún más con los que son llamados al obispado, apóstol, profeta, evangelista, pastor o maestro, son llamados a ser estudiosos del texto sagrado y que tengan un conocimiento polifacético, exegético y sistemático. Voy a hablar, oído, cuando hablamos de polifacético, es de esto, que no haya una área en relación a la teología que dejen de conocer. Porque cómo hablo, cómo entro a hablar de la relación del Espíritu Santo y la intervención del Espíritu Santo en la vida de Jesús si yo no conozco la cristología. Tendré a veces que entrar en el terreno en la rama de la neumatología, teológicamente hablando, de la angiología, entrar en el terreno de la demonología o satanología, entrar en el terreno de la amartiología, que es la salvación, la doctrina del pecado, la amartiología, que es la doctrina del pecado, entrar en el terreno de la soteriología, que es la doctrina de la salvación, y así para ustedes contar. Entonces, debemos ser personas polifacéticas en el estudio del texto sagrado para ser acertados en lo que vamos a desarrollar en cualquier rama de la teología. En este caso estamos hablando de neumatología y vamos a tocar un tic de cristología. Presten mucha atención. La relación y la intervención que tuvo el Espíritu Santo en la vida de Jesús. Primero, el anuncio, la concepción y el nacimiento de Cristo. Ese anuncio, la concepción y el nacimiento de Cristo. Vamos a ver. Dice el texto sagrado, Lucas capítulo 1, verso 26 al 35. Y el sexto mes, el ángel Gabriel fue enviado por Dios a una ciudad de Galilea llamada Nazaret. Una virgen desposada con un varón que se llamaba José, desposada era novia, no se habían casado, de la casa de David, o sea, pertenecía a la tribu de Judá, donde pertenece David. Y el nombre de la virgen era María. Y entrando el ángel en donde ella estaba, dijo, estas son las palabras del ángel, salve, muy favorecida, el Señor es contigo, bendito tú entre las mujeres. Mas ella cuando vio, se turbó por sus palabras, o sea, por las palabras del ángel, y pensaba qué salutación sería esto, o sea, ¿por qué este saludo? ¿Por qué este saludo tan especial? Entonces el ángel le dijo, María, que algunas versiones dice Miriam, no temas, porque has hallado gracia delante de Dios. Wow, cuando se halla gracia delante de Dios, Señor, se tiene todo. Y gracias a Dios, cuando aquí dice porque has hallado gracia, no estaba en la dispensación de la gracia, estaban en la ley. Nosotros no hemos hallado gracia, estamos en la gracia de Dios.
porque has hallado gracia delante de Dios y ahora concebirás en tu vientre. La palabra concebir no aparece en el texto. Originalmente no se escribió así. Pero eso es otra harina de otro costal y esos son otros 20 chavos, como decían los puertorriqueños. Porque no hubo una concepción. Pero bueno, dice, ahora concebirás en tu vientre y darás a luz un hijo. Y llamarás su nombre Jesús. Este será grande y será llamado Hijo del Altísimo. Y el Señor Dios le dará el trono de David, su padre. Está hablando del milenio. Y reinará sobre la casa de Jacob para siempre. Y su reino no tendrá fin. Entonces María dijo al ángel, oído la pregunta que hace María, ¿cómo será esto? Pues no conozco varón. Respondiendo el ángel, le dijo, oído que la respuesta que el ángel le da no lo dice cómo va a ser, sino quién lo va a hacer. Esto es importante entender este principio de reino acá. A veces a nosotros no nos interesa mucho cómo Dios lo va a hacer, sino entender que Él lo puede hacer y que si Él te lo prometió, Él lo va a hacer. Punto, porque Dios no falla. O sea, cómo Dios va a arreglar tu estatus migratorio y el mío y el de todos los que estamos acá en los Estados Unidos. ¿Cómo lo va a hacer Dios? No me interesa saberlo. Lo que sí estoy seguro que Él lo va a hacer. Él lo va a hacer. Él tiene un propósito. Estoy claro y seguro con el maestro Briceño aquí en el norte de los Estados Unidos, porque de aquí para Europa. Bueno, me metí por allí, pero es algo que quiero que usted lo agarre. ¿Cómo Él va a hacer el milagro? No me interesa. Sé que lo va a hacer. ¿Cómo Dios va a solventar ese desajuste financiero por la que le estás pasando? No me interesa, sé que lo va a hacer. ¿Ok? Entonces, María le pregunta, ¿cómo será esto? Pues no conozco varón. Respondiendo el ángel le digo, el Espíritu Santo, aquí está, la intervención del Espíritu Eterno. El Espíritu Santo vendrá sobre ti y el poder del Altísimo, que es el Espíritu Santo, te cubrirá con su sombra, por la cual también el santo ser que nacerá será llamado Hijo de Dios. Lucas capítulo 1, versos 26 al 35. O sea que quien hizo y quien le dio la posibilidad, no a la concepción, porque no hubo tal cosa, el término concebir no aparece. El texto dice, recibirás y mantendrás en tu vientre un hijo, no concebirás. Quien hizo esto del Espíritu Santo, wow, ¿cómo lo digo? La unión hipostática del verbo con lo humano, esa unión hipostática donde se unió lo divino con lo humano, con la humanidad, eso fue posible por el Espíritu Santo. Ahora, ¿cómo se dio eso, maestro? Es un misterio. Es un misterio. Eso no está explicado. Pablo dice, grande es el misterio de la piedad. Es un misterio, ¿no? Dios fue manifestado en carne. ¿Cómo se dio la unión hipostática? Y cómo el verbo se hizo carne. Eso es un milagro que lo hizo el Espíritu Santo. A nosotros no nos toca indagar, ni buscar, ni especular eso. Pero lo que yo quiero, siempre lo del maestro Briceño es que usted entiende esta verdad de reino, oído. Que quien hizo esto, la supuesta concepción, porque no hubo, la unión hipostática entre lo divino y lo humano, para que naciese el Theantropos, el Dios hombre, que es la persona de Jesucristo. Quien hizo esto fue el Espíritu Santo, que ese
El Espíritu Santo que mora en ti y que mora en mí. Yo quiero que usted le baje eso, que usted termine de persuadirse en el espíritu de las verdades del reino eterno en relación que en usted no mora cualquier cosa. Y que el Espíritu Santo a usted no se le dio para cualquier cosa. Primero, en usted no mora cualquier cosa y que el Espíritu Santo a usted no se le dio para cualquier cosa. Ni siquiera tenemos una idea. Por eso estoy dando el estudio de la neumatología, de lo poquito, del destello, del balbuceo, de la pequeña información que nos da la Biblia en relación al Espíritu Santo desde Génesis hasta Apocalipsis, porque el Espíritu Santo es más de lo que está registrado en el texto sagrado, más. Pero a Dios le place, vamos a decirlo en pasado, le plació plasmar en el texto sagrado la información en relación al Espíritu Santo para que usted y yo, que somos receptores del Espíritu, entendiésemos, se nos iluminara y que estemos persuadidos en el Espíritu que en nosotros, repito, no está cualquier cosa y que el Espíritu Santo no se me dio para cualquier cosa. Así es que usted es el receptor, morada, templo del Espíritu Eterno, de ese que produjo la unión hipostática en lo humano, en lo divino y lo humano. ¿Cómo se dio? No sé. Así va a ser el Espíritu Santo, va a empezar a hacer milagros en usted. Pero esto es cuando usted tenga una vida en el Espíritu y usted entienda las verdades del reino que estamos hablando en relación al Espíritu. Usted se persuada en su espíritu del Espíritu Santo, de quien mora en usted y para qué Dios lo colocó en usted. Él va a empezar a hacer cosas extraordinarias, sobrenaturales, así. Sobrenaturales para nosotros, porque para el Espíritu Santo lo que Él hace es natural. ¿Oído? Sobrenaturales para nosotros, porque lo que el Espíritu Santo hace es natural para Él. Y vuelvo a repetir, sobrenaturales para los que no creen, sobrenaturales para los que viven del sensacionalismo, porque ni siquiera a nosotros como receptores del Espíritu Santo nos debe sorprender lo que el Espíritu Santo hace. Es decir, aún para nosotros, para nuestra forma de pensar, debe ser natural lo que el Espíritu Santo hace. Que sea sobrenatural, que sorprenda a los incrédulos, a los indoctos, a los escépticos, a los que están en la iglesia, que son hijos de Dios, que tienen justicia, que tienen vida y que son regenerados y son hijos de Dios, pero viven en temores, en dudas, en ansiedades, en preocupaciones, en incertidumbre. No le creen. Que los sorprenda a ellos. A mí esto no me debe sorprender. Y más adelante, te va a conseguir cómo el Espíritu Santo se movió en la vida del apóstol Pablo y Silas en una ocasión. Y quisieron hacer de ellos dioses y Pablo dijo, pero Pedro, esto es normal para nosotros, porque ustedes se sorprenden de esto. Esto es normal para nosotros. Así debemos ver la vida del Espíritu. Que todo lo que el Espíritu Santo haga en nosotros sobrenatural, que sí es en el sentido sobrenatural, porque va más allá de la intervención de la naturaleza, lo que el Espíritu Santo hace en nosotros son milagros. No sé si usted sabía lo que es un milagro. Un milagro es la intervención del curso ordinario de la naturaleza para que se empiece a manifestar el poder de Dios, por causa de la manifestación del poder de Dios. Así es. Que es un milagro, la intervención del curso ordinario de la naturaleza por causa de la manifestación del poder de Dios. Eso es un milagro. Entonces, cuando Dios hace un milagro, aunque está en el mundo de lo sobrenatural, para nosotros debemos tener la mente del Espíritu. Para nosotros debe ser natural. Eso está allí. Eso es el Espíritu Santo. Lo hace y lo puede hacer. En el bautismo y ungimiento de Cristo, ahí estuvo el Espíritu Santo. Lucas capítulo 3, verso 21 al 22, dice así: aconteció que cuando todo el pueblo se bautizaba,
también Jesús fue bautizado y orando el cielo se abrió y descendió el Espíritu Santo sobre él en forma corporal como paloma. Y vino una voz del cielo que decía: tú eres mi Hijo amado, en ti tengo complacencia. Pero usted se va a Juan, el capítulo 1, verso 32 al 33. Juan dice de la siguiente manera, cito: también dio Juan testimonio diciendo: vi al Espíritu que descendía del cielo como paloma y permaneció sobre él. Oído, permaneció. La primera persona que el Espíritu Santo vino, hizo morada y permaneció, no se fue, fue en Jesús. Y yo no le conocía. Cuando Juan dice yo no le conocía, Juan lo que está diciendo es: yo no sabía que él era el Mesías, porque Juan y Jesús eran primos. ¿Cómo que no le conocía? Si eran niños y jugaron. Pero cuando dice yo no le conocía, es que yo no sabía que era el Mesías. Pero el que me envió a bautizar con agua, que fue el gran yo soy, aquel me dijo: sobre quien veas descender al Espíritu y que permanezca sobre él, ese es el que bautiza con el Espíritu Santo. Y yo le vi y he dado testimonio de que este es el Hijo del Dios viviente, el Hijo de Dios. Ahí estuvo. El Espíritu Santo estuvo en el bautismo de Jesús. Así, cuando estaba siendo bautizado por Juan, el Espíritu Santo vino sobre Jesús y moró en Jesús y permaneció en él hasta que fue a la cruz, porque el Espíritu Santo en la cruz sale de Jesús, no se queda en él allí. Eso lo vamos a hablar más adelante. En la tentación, Jesús, lleno del Espíritu Santo, volvió al Jordán y fue llevado por el Espíritu al desierto por 40 días y era tentado por el diablo. Según Lucas capítulo 4, verso 1 al 2, Mateos capítulo 4, verso 1, Marcos 1, 12. Me llama la atención algo. La Biblia dice que Dios no puede ser tentado por el mal, ni él tienta a nadie con el mal. Hay dos principios de reino. Dios no puede ser tentado por el mal, ni él tienta a nadie con el mal. ¿Por qué Dios, por el Espíritu Santo, somete a Jesús a la tentación? Lo lleva al desierto para ser tentado. Porque Jesús no fue al desierto a ayunar. Sáquese eso de la cabeza. Eso es una mentira de que Jesús se metió 40 días de ayuno para la gloria de Dios. No, eso no fue así. O sea, Jesús nunca dispuso en su corazón: voy a meterme 40 días para la gloria de Dios. No, Jesús nunca hace. La abstención de alimento, oído, la abstención de alimento que tuvo Jesús en el desierto no fue por un propósito interno, devocional, donde él dijo voy a ayunar 40 días. No, fueron por causas que se dieron. En el desierto no hay que comer. Usted no va a conseguir ninguna tienda donde le vendan una hamburguesa, donde le vendan un pedazo de pan. No lo va a conseguir. Plato de comida no lo va a conseguir. La Biblia dice que Jesús fue llevado al desierto para ser tentado, no para ayunar. Me llama la atención eso. No sé si usted sabía, poquito de cristología, que fue el único ayuno que Jesús hizo. La Biblia no registra más ayunos, no registra. Inclusive la gente lo criticaban a Jesús y le decían: ¿por qué los discípulos, Juan ayuna y los discípulos de Juan ayunan? Y tú y tus discípulos no ayunan. Así le dijeron. La Biblia dice que Jesús era un hombre comilón y bebedor de vino y amigo de pecadores y de publicanos. O sea que el único, si vamos a hablar de ayuno que Jesús tuvo, y fue una
por circunstancias que se dieron, no fue algo devocional, donde Jesús dijo, voy a meterme 40 días de ayuno para la gloria de Dios, para quebrantar ligaduras de enfermedad, como dicen muchos por ahí. No, fue llevado al desierto para ser tentado, pero en el desierto no hay comida y por causas le salieron los 40 días de ayuno. Que uno de esos 40 días de ayuno le dio hambre y fue lo que el Satanás aprovechó para presentar el primer paso de la tentación. ¿Okay? Ahora, al único ser humano, al único ser humano que Dios sometió a la tentación con el mal fue a Jesús. Al único, porque tenía que entrar en un estado probatorio. Así como Adán fue tentado en el huerto del Edén, Satanás tenía derechos de tentar a Jesús y de pasarlo por un estado probatorio. Y Dios se lo permitió. Lo llevó al desierto por el Espíritu para ser tentado. Que no cayó, amén. Que triunfó, amén. Que está sentado a la diestra del Padre, gloria a mi Jesús. Pero fue tentado por el mal porque Dios lo sometió a la tentación. Ahora, Dios lo hizo con Jesús para no hacerlo contigo ni hacerlo conmigo. Con nosotros es todo lo contrario. Dios somete a Jesús a la tentación con el mal, no nos somete a nosotros, ni nos tienta a nosotros con el mal. Dios no le pone límites a la tentación en relación a Jesús, al diablo y con Jesús. Le dice, tiéntalo con toda la fuerza, dale con todo, dale con todo. Pero a nosotros en relación a la tentación pone límites, no permite que Satanás nos tiente más de lo que nosotros podamos resistir. ¿Ok? Eso está allí. Vamos a ver ahora las obras mesiánicas. Oído, lo que le voy a usted a exponer. Y se lo voy a demostrar por el texto sagrado. Aquí tenemos que entrar en un poquito de cristología. Ya estamos entrando. Pero este es un tips de suma importancia para que usted pueda entender esto que voy a decir ahora. Oído. ¿Podía Jesús hacer milagros, sanar ciegos, sordos oyen, mudos hablan, muertos resucitan, limpiar leprosos? Y para usted de contar, ¿podía Jesús hacer eso sin la intervención del Espíritu Santo? Es la pregunta. Le tengo una respuesta. Sí. Sí podía. Era el Verbo. Jesús podía apelar a su divinidad para producir todos los milagros que él quería. De paso fue lo que intentó Satanás hacer en la tentación. Si eres hijo de Dios, cuando le dio hambre, tuvo hambre, le dijo, si eres hijo de Dios, dile a estas piedras que se conviertan en pan. ¿Podía Jesús convertir las piedras en pan? Sí. Era el Verbo. Pero tenía Jesús que apelar a su divinidad como Verbo, convertir las piedras en pan. Y era lo que el diablo quería, que Jesús se saliera de la esfera de lo humano y entrara a la esfera de lo divino. Porque si esto Jesús lo hacía, pues quebrantaba un principio en el mundo espiritual, y por quebrantar ese principio, entrar en desobediencia, él quedaba totalmente descalificado como el postrer Adán y no podía ser el Cordero de Dios, presentarse en el verdadero lugar santísimo con su sangre derramada y regenerar a la raza humana que estaba caída en Adán. No lo podía hacer. ¿Por qué? Porque Jesús tenía que llevar a cabo el ministerio en la tierra como humano, nunca intervenir en lo divino.
Nunca. Entonces, cuando Satanás tienta a Jesús en el desierto, le dice, di estas piedras que se conviertan en pan. Si Jesús lo hace apelando a lo divino, Satanás se lleva dos por delante con una sola piedra. Porque el verbo asume la tentación y se acaba esto. Se acaba. Mire, esto hubiese sido un caos en el mundo espiritual si Jesús apela al verbo para producir las piedras en pan. ¿Por qué? Porque el que venció al diablo en el huerto, a quien el diablo venció, oído, presta atención que esto es cristología de alta crítica, pura. A quien el diablo venció en el huerto del Edén fue a un hombre. Tenía que ser un hombre de carne y hueso que venciera al diablo, no Dios. Si Jesús hubiese apelado a su divinidad, no solamente para convertir las piedras en pan, sino para llevar a cabo la obra mesiánica, sanando a los enfermos como Dios, el primero, o destruyendo las obras del diablo como Dios, el primero que se va a quejar delante de la presencia del gran yo soy, del Padre eterno, es el diablo y se lo va a decir. A quien yo vencí en el huerto del Edén fue un hombre. Tiene que ser un hombre el que me venza a mí. Aquel está haciendo milagros y destruyendo las obras, mis obras, porque eso es lo que dice el texto, como Dios ungió a Jesús de Nazaret con el Espíritu Santo y cómo esto anduvo haciendo bienes y sanando los oprimidos por el diablo, destruyendo las obras del diablo, acabando con las tinieblas. Y aquel me está haciendo milagros como Dios. Y no fue a Dios quien yo vencí en el huerto, fue un hombre, tiene que ser un hombre que me venga a vencer a mí. Un hombre en la calidad de Adán. Por eso es que Jesús es llamado el postrer Adán. ¿Qué significa el postrer Adán? Uno que viene a hacer lo que Adán pudo hacer, pero no lo hizo. Pero lo que hizo, lo que viene a hacer, lo va a hacer en la calidad de hombre, tal como Adán es, un hombre. Carne, huesos, sangre, sentimientos, emociones, llora, suda, con todas sus necesidades fisiológicas. Un hombre fue el que venció al diablo. Un hombre fue el que venció al diablo. Esto está comprobado en lo que Pablo escribe en Filipenses el capítulo 2. Dice, haya pues en vosotros este mismo sentir que hubo también en Cristo Jesús, oído, el cual siendo Dios no estimó el ser igual a Dios como que aferrarse. Esa es la gran diferencia entre Satanás y Jesús. Que Satanás sin ser Dios quiso ser igual a Dios. Jesús siendo Dios no estimó el ser igual a Dios. Wow. Repito, Satanás siendo Dios quiso ser igual a Dios. Jesús siendo Dios no estimó ser igual a Dios como cosa que aferrarse. Entonces dice, sino que se despojó. Ahí está. Ese término despojarse se lo voy a explicar. Sino que se despojó de todos de sus principios, propiedades divinas. Eso fue lo que sucedió en Jesús. O sea que Pablo, en el libro de Filipenses, en la carta de los Filipenses, el capítulo 2, léalo bien, vaya. Vamos a buscarlo acá. Vamos a leerlo, ¿no? Tenemos acá, porque estamos en vivo. Vamos a ver. Filipenses. Capítulo 2. Vamos a ver qué dice, cómo lo dice el texto. Vamos a ver. Dice así. Verso 5. Adelante creo que está esto. Dice así. Cito. Haya pues en vosotros este sentido que hubo también en Cristo Jesús, el cual siendo en forma de Dios no estimó el ser igual a Dios como cosa que aferrarse, sino que se despojó. Esta palabra despojó del griego es kenosis, derivado de la palabra kenaos, que significa vaciarse, despojarse,
de todas sus prerrogativas, principios, propiedades de Dios. Se despojó. Oído. Y sin dejar de ser Dios, dejó de operar como Dios. Porque Jesús nunca dejó de ser Dios. Él mientras estuvo en la tierra, desde que nace, desde que sale, desde su nacimiento, desde su alumbramiento, que entra a este mundo hasta la cruz, Jesús nunca apeló a su divinidad. Solamente hubo algunas manifestaciones que se dieron en lo divino o por causa de lo divino, pero que no quebrantó el plan de redención. Que uno, recibió adoración, solamente Dios recibe adoración. Dos, se tituló el título Yo soy, el Ayat, el eterno presente Dios. Solamente a Dios se le permite decir yo soy. Solamente a Dios se le permite decir yo soy. Entonces, esas manifestaciones que se dieron en la vida de Jesús, de esto que recibió adoración, se tituló el título de yo soy el Ayat, el eterno presente Dios, no quebrantaron el plan de redención para nada. Pero en cuanto a las obras mesiánicas, todo, aquí va, todo lo hizo fue el Espíritu Santo. Se lo voy a demostrar. Todo lo hizo fue el Espíritu Santo. Se lo voy a demostrar. Entonces dice, sino que se despojó a sí mismo, tomando forma de siervo, hecho semejante a los hombres, operó como un hombre, y estando en la condición de hombre, se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte y muerte de cruz, por lo cual Dios también le exaltó hasta lo sumo y le dio un nombre que sobre todo nombre, para que en el nombre de Jesús se doble toda rodilla de los que están en los cielos, en la tierra y bajo la tierra, y toda lengua confiese que Jesucristo es el Señor, para la gloria de Dios Padre. ¿Qué te quiero decir con esto? Oído. Una vez que en Jesús se da la kenosis, que es el vaciarse, el despojarse de todas sus prerrogativas, propiedades, principios que están en él como Dios, entra en un terreno que llaman la plerosis, que es la llenura del Espíritu Santo en él. Y le puedo demostrar, según teológicamente hablando, yo estoy de acuerdo. Si usted no está de acuerdo, allá usted. Pero no lo voy a imponer. Pero según algunos exégetas bíblicos, y estoy de acuerdo, el único milagro que Jesús hizo, apelando a su divinidad, fue el convertir las aguas en vino, que eso no tenía nada que ver con el plan de regeneración. Nada. Por eso Jesús le dice a su madre, mujer, oiga, mujer. No le dijo madre, mujer, igual que en la cruz del Calvario, mujer, ahí hay tu hijo y yo hay tu madre. Mujer, porque ahí está hablando el verbo, mi hora no ha llegado. Y convirtió las aguas en vino, apelando a la divinidad, pero dicha apelación no quebrantó el plan de regeneración. ¿Okay? Entonces Jesús, después que se da la kenosis, se da la plerosis, que la plerosis es la llenura del Espíritu Santo que vino a él. O sea que, oído, presta atención, se lo voy a demostrar por la Biblia, póngamelo en la Biblia, póngamelo en la Biblia. Jesús nunca apeló a su divinidad para producir milagros. Todos los milagros, la resurrección de los muertos, limpieza de los leprosos, sordos oyeron, mudos hablaron, muertos resucitaron, los cojos se levantaron. Todos los milagros que Jesús
que se produjeron en la vida de Jesús, en el ministerio de Jesús, son obras mesiánicas que se dieron por la intervención del Espíritu Santo. El Espíritu Santo fue el que hizo todo, todo, incluyendo la expulsión de demonios. Todo lo hizo fue el Espíritu Santo. Todo. Vamos a la Biblia. Hechos, póngamelo en la Biblia, maestro. Hechos, capítulo 10, verso 38. Dice así, cito, Dios ungió con el Espíritu Santo y con poder a Jesús de Nazaret, y cómo éste anduvo haciendo bienes y sanando a todos los oprimidos por el diablo, porque Dios estaba con él. El Espíritu Santo que estaba en Jesús era el que producía todos los milagros. Pero si usted se va a Lucas, el capítulo 4, verso 18 al 19, dice así. El Espíritu del Señor está sobre mí. Esto fue cuando Jesús dio este discurso en la sinagoga. Jesús tomó el libro de Isaías, lo abrió y no fue que le salió, él buscó esto, le tocó por providencia divina, causalidad divina. Abre el libro en Isaías y dice así. El Espíritu del Señor está sobre mí por cuanto me ha ungido para dar buenas nuevas a los pobres. Me ha enviado a sanar a los quebrantados de corazón, a pregonar libertad a los cautivos y vista a los ciegos y a poner en libertad a los oprimidos y a predicar el año agradable del Señor. Todo esto, porque el Espíritu del Señor está sobre mí. Pero si usted se va a Mateo, el capítulo 12, versos 22 al 28, póngamelo en la Biblia, maestro, póngamelo en la Biblia. Aquí está, Mateo, capítulo 12, versos 22 al 28, dice así. Entonces fue traído a él un endemoniado, ciego y mudo, y le sanó. De tal manera que el ciego y mudo veía y hablaba, y toda la gente estaba atónita y decía, ¿será este aquel hijo de David? Mas los fariseos al oír decían, este no echa fuera los demonios sino por Belzebú, príncipe de los demonios. Sabiendo Jesús los pensamientos de ellos, o sea, el Espíritu Santo que moraba en Jesús, le manifestó en una palabra de ciencia, en un discernimiento de espíritu, lo que estaba pasando en ellos, el pensamiento, lo que ellos estaban pensando. Sabiendo Jesús los pensamientos de ellos, les dijo, todo reino dividido contra sí mismo es asolado, y toda ciudad o casa dividida contra sí misma no permanecerá. Y si Satanás echa fuera a Satanás, contra sí mismo está dividido. ¿Cómo pues permanecerá su reino? Y si yo echo fuera los demonios por Belzebú, ¿por quién lo echan vuestros hijos? Por tanto, ellos serán vuestros jueces. Entonces Jesús dice, aclara, mira, pero si yo por el Espíritu de Dios he hecho fuera los demonios, ciertamente ha llegado a vosotros el reino de Dios. ¿Quién echaba fuera los demonios? El Espíritu de Dios. Oído. Se me prende el bombillo. Ya, maestro, lo agarré. Ya, lo agarré.
Por eso es que Jesús dijo que cuando el Espíritu Santo venga a morar en nosotros, haríamos mayores cosas que las que Él hizo. Por eso es que Jesús dijo, a ustedes les conviene que yo me vaya, para que Él venga. Porque yo soy un hombre de carne y hueso, sangre. No opero en la omnipresencia, porque no lo puedo hacer, no puedo apelar a lo divino. No opero en la omnipotencia, acudiendo al verbo para hacer las obras sin la ayuda del Espíritu, no. No opero en la omnisciencia, porque aquí cuando dice, y sabiendo Jesús los pensamientos de ellos, no era que Jesús sabía lo que ellos pensaban, eso fue lo que Mateo vio y escribió. Pero Pablo dice que Jesús nunca operó en la omnisciencia. Pablo lo dice, nunca. Esto fue lo que Mateo vio y escribió. Pero Marcos lo dice más claro, y percibiendo en el Espíritu los pensamientos de ellos. El Espíritu Santo habló con Jesús, que estaba en él, y le manifestó lo que esa gente estaba pensando, una palabra de ciencia y de sabiduría, un discernimiento de espíritu, la vida de Jesús. Pero que Jesús nunca operó en la omnisciencia. Cuando Pedro le dijo, Señor, ¿cuándo será tu venida? Jesús dijo, ni yo lo sé, ni los ángeles lo saben. Óigame, ni yo lo sé, ni los ángeles lo saben, solamente mi Padre. Eso está hablando, es una respuesta que Jesús le dio a sus discípulos en el momento que le hicieron la pregunta, porque ahora mismo que Jesús está sentado y está el Padre, ya Él sabe cuándo va a venir, porque Él es omnisciente, ya está operando en la omnisciencia, ya está resucitado, ya se llevó a cabo la obra de regeneración, ya lo puede hacer. Jesús no sabía dónde estaba la tumba de Lázaro, le dijo a Marta, ¿dónde le pusiste? Llevadme a la tumba. Jesús no sabía quién había tocado sus vestidos, dice que buscando entre la multitud a ver quién había tocado. Jesús no sabía que la mata no tenía higo, fue a ver si conseguía higo en ella, si no había higo en ella. Entonces hubo un momento en el que Jesús nunca operó en la omnisciencia, siendo omnisciente, nunca operó en la omnipotencia, siendo el verbo, y nunca operó en la omnipresencia, estaba en un cuerpo limitado de carne y hueso y sangre. Jesús, siendo Dios, no estimó el ser igual a Dios como cosa que aferrarse. Lo dice el texto sagrado. Entonces, estando en la condición de hombre, caminó como un hombre, siendo siervo, obediente, sujeto al Padre para llevar a cabo la obra. Pero el Padre le dio al Espíritu para que a través del Espíritu se diesen todos estos milagros. Entonces Jesús dijo, ese Espíritu que está en mí va a venir sobre ustedes. Es lo que yo quiero que usted entienda, es lo que el Espíritu Santo quiere que usted entienda. Es lo que el Padre Eterno quiere que usted entienda. Es lo que el Teantropos, el Dios hombre, quiere que usted entienda. Que sobre usted o en usted mora el Espíritu Santo. Ese Espíritu que estaba en Jesús y que se manifestó con poder, que no hubo algo difícil en la vida de Jesús en relación a su ministerio, porque el Espíritu Santo, que todo lo puede, moraba en él. Hubo lugares donde Jesús no hizo milagros, o el Espíritu Santo no intervino en milagros porque no creyeron en Jesús como el Mesías, como el ungido. Pero todas las obras mesiánicas, oiga, Mesías, que significa ungido, todas las obras mesiánicas, por ende, si son mesiánicas, se dieron fue por el Espíritu que estaba en él. Ese Espíritu que estaba en él, te lo vuelvo a repetir, reitero, métete esto en tu espíritu, medítalo, ingiérelo, digiérelo. Convéncete en el Espíritu, persuádete en el Espíritu. Ese Espíritu Santo que está en Jesús está en nosotros. Mora en ti, mora en mí. Búscame algo que sea imposible para Él. Nada. No hay enfermedades. No hay nada en el mundo que el Espíritu Santo no pueda hacer. Fuimos llamados para ir a las calles a una gran comisión con el evangelio de la cruz, con el evangelio del Cordero, anunciando a Jesús
como el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo, anunciando a Jesús como el único camino, como la única verdad y como la única vida, haciéndole entender al mundo que está perdido que nadie va al Padre si no es a través de Jesús, para que en el mensaje cristocéntrico el Espíritu Santo convenza al mundo de pecado, los haga sentir convictos, se crea la necesidad de un Salvador, les presenta el don de la salvación que es Cristo y sean salvos. Pero es tu trabajo, mi trabajo. Y en la gran comisión vamos a conseguir obras satánicas. Vamos a conseguir oprimidos. Vamos a conseguir gentes poseídas por el diablo. Vamos a conseguir las tinieblas mismas, pero se nos dio el poder del Espíritu Santo. ¡Ping! Mayores cosas. Y no está hablando mayores en cantidad. Está bien, lo entiendo. Tiene más tiempo la iglesia en el mundo que Jesús, 3 años y medio. En su ministerio la iglesia tiene 2000. Métale la cantidad si quiere, pero Jesús está hablando en calidad. El Espíritu Santo vino a hacer cosas en ti y en mí como no las hizo en Jesús. Y esto no le va a quitar la gloria a Jesús porque es en el nombre de Jesús que lo vamos a hacer, que el Espíritu Santo lo va a hacer. Es en representación de Jesús. Jesús dijo, Él me glorificará. El Espíritu Santo me glorificará. Y una de las formas de que el Espíritu Santo glorifique a Jesús es a través de su manifestación en nosotros. Que esas obras que se llevó a cabo en la vida de Jesús se van a llevar a cabo en nosotros con mayores proporciones. Entonces el Espíritu Santo operó en Jesús y quiere operar en ti. Por eso es que escuche. No hay lugar para el temor, la duda, la ansiedad, la preocupación, el afán, la incertidumbre. Señores, si en nosotros mora Dios, porque somos casa de Dios, templo de Dios, morada de Dios, templo del Espíritu Santo. Usted es un instrumento de gloria. Usted es un instrumento que donde usted llega las tinieblas se tienen que disipar. Usted es un instrumento de Dios que donde usted llega la tiniebla, las tinieblas tienen que disiparse, Satanás tiene que retroceder. Los demonios se ofrecían cuando veían a Jesús a salir de los cuerpos. ¿Qué tienes contra mí, hijo del Dios Altísimo? ¿Y usted es hijo de quién? ¿De la pavota? ¿No es hijo del Dios Altísimo también? Tenemos que llegar a unas dimensiones, pero eso va a llegar es por fe. Cuando entendamos y estemos persuadidos de esta verdad es el reino eterno, que quien mora en nosotros no es cualquier cosa y que el Espíritu Santo se nos dio no para cualquier cosa. Y cuando nosotros estemos convencidos y vivamos una vida consagrada, apartada para Él, y que entendamos que el tiempo de estar echando vainas con el pecado se tiene que acabar y que te enseries y pasas a ser un instrumento útil de gloria para Dios, un vaso limpio para Dios. Tiene que llegar el momento que en las dimensiones del Espíritu Santo en nosotros, que cuando lleguemos a un sitio, la gente, los demonios se van a ofrecer a salir de los cuerpos. ¿Qué tienen contra mí, hijos del Dios Altísimo? Así. Mire, yo no sé si se dio en el ministerio, no recuerdo, no sé si fue Jonathan Edwards, Juan Wesley, Carlos H. Spurgeon, Smith Wigglesworth, no sé quién de ellos llegó a una cafetería, por ende a tomarse un café, y al sentarse en medio de los que estaban allí presentes, la gente empezó a sollozar, a compungirse, sollozar y llorar. Y él les preguntó, ¿y ustedes por qué lloran? Y uno de ellos le respondió,
porque usted tiene algo que nos redarguye de pecado. Y el otro respondió, usted tiene algo que nos convence de pecado. Así. Y les digo, tengo a Jesús, tengo al Espíritu. Les predicó y fueron salvos. A mí me pasó, tengo testigo a Zuleima González, mi hermana, mi querida hermana, ella está aquí en los Estados Unidos. Tengo testigo a Rosario Prieto. Esto sucedió en Radio Caracas Televisión, donde fui a predicar una vez que me llevaron. Y cuando entré al cafetín, estaba una mujer sentada, muy famosa, Hollywood. Logró llegar a Hollywood, grabar. Y ella estaba sentadita así, se me quedó mirando cuando entré al cafetín. Y llamó a Zuleima, le digo, Zuleima era actriz en Radio Caracas Televisión, hizo muchas novelas. Y llamó a Zuleima y le dijo, Zuleima, ¿quién es él? Y le dijo, él es el maestro José Briceño. Y le digo, ¿puedo hablar con él? Zuleima dijo, sí. Y se me acercó aquella mujer, me la quedé mirando a sus ojos, porque la ventana del alma son los ojos. Ahí tú ves la necesidad de mucha gente. Vi el vacío que había en ella. Y se me quedó mirando y empezó. Sus lágrimas, sus ojos se aguaraparon, vulgarmente como decimos, se aguaraparon. Y se me quedó mirando y me dijo, usted tiene algo que no he visto en nadie. ¿Qué tiene usted? Y le dije a Jesús, el don de la salvación, el único que te puede llevar al Padre, al Espíritu Santo, quien te convence de pecado. Y empezó a llorar como una niña. Y me dijo, ¿lo puedo abrazar? Yo miré a Zuleima me hizo seña que sí, me abrazó. No sé si exagero, como 5 minutos estuvo en mis hombros llorando. Llora y llora y llora y llora. Después se me acercó, se me apartó de mis hombros y me dijo, quiero a ese Jesús. Y hizo la oración allí conmigo. Se llama María Conchita Alonso. María Conchita Alonso. Y hay lugares donde he llegado que la gente se me queda mirando. Y no por mi físico, porque físico no tengo, soy más feo que los feos. Pero la gracia de Dios, el Espíritu de Dios que mora en mí, me hace hermoso. La gracia de Dios nos embellece. Y eso es lo que Dios quiere. Que ese Espíritu que moró en Jesús y que hizo la obra en Jesús, porque ya lo demostramos, todo lo hizo fue el Espíritu Santo. Jesús no hizo nada. Ya entramos en cristología, ¿vio? Para poder explicar la obra del Espíritu en Jesús. Pero eso es lo que Dios quiere cumplir en usted y en mí. Que usted entienda. Que en usted no hay cualquier cosa y que el Espíritu Santo a usted no se le dio para cualquier cosa. En nuestro próximo estudio voy a hablar de la muerte y resurrección de Cristo. Cómo el Espíritu Santo intervino en la muerte y la resurrección de Cristo. Me voy, me despido de ustedes hasta nuestro próximo programa. Primero oren por mí, les pido, oren mucho por mí, porque sé que estos mensajes están sacudiendo las tinieblas y las tinieblas se van a defender. Pueden venir en contra de mí, un atentado. Ahora, hace 21 días tuve un accidente de tránsito fuerte, duro. A Dios gracias, salí ileso. Pues, yo pienso, estoy seguro que Dios envió un ángel, que no fue el cinturón que me detuvo allí. Hizo su trabajo, pero un ángel me abrazó en el puesto allí. Cualquier atentado, cualquier enfermedad, cualquier daño que Satanás me quiera hacer por defenderse a mí, a mi familia,
mi nieta, mis hijos, a mi madre, mis hermanos, usted interceda para que Dios ponga sus ángeles, la intervención de sus ángeles que vengan si es necesario para cubrir. Que el Espíritu Santo mantenga mi cuerpo vivo, activo, sano, que barra su casa, que cuando una enfermedad quiere invadir el sistema inmunológico, active fuertemente y el Espíritu Santo haga el milagro. Que mora en mí. Él mantendrá nuestro cuerpo vivificado, dice el apóstol Pablo. Vivificará vuestros cuerpos mortales. No dice resucitará vuestros cuerpos muertos. Vivificará vuestros cuerpos mortales significa mantendrá tu cuerpo en perfecta salud para cumplir en ti su propósito eterno y en mí. Pido que por favor este mensaje compártanlo con todo el que puedan. No se queden con él. 3, si usted puede, comprar el manual, llévese el manual. Todo lo que le acabo de decir está en el manual. Llévese el manual. Solo de una donación, un aporte, pregunte. Escriba a mi número de WhatsApp, +1 786-604-3352, +1 786-604-3352, mi número de WhatsApp. Escriba y pregunte, maestro, ¿cómo obtengo el manual? Porque yo quiero que usted me haga un seguimiento. Ya este es nuestro estudio número 6. Ya vamos, creo que por 6, sí. Y sí, el 6. Este es el número 6 y quiero que usted me haga un seguimiento. Vaya a YouTube y busque el número 1 y usted se va a ir metiendo y va a ir estudiando conmigo. Y obtenga el manual. Y número 4, si usted puede dar una ofrenda para este ministerio, se lo agradecemos. Aporte. Yo siempre lo he dicho y no lo digo como para sacarle el dinero a la gente, sino quiero que usted conozca esta verdad del reino. Cuando usted se muera, usted no se va a llevar nada. Yo no he visto carros fúnebres con caja fuerte. Cuando un magnate multimillonario murió acá en los Estados Unidos, John Rockefeller muere, uno de sus herederos le preguntó al contador cuánto dejó John Rockefeller en dinero, y el contador le dijo todo, porque nada se pudo llevar. De la única forma que usted pueda transferir, oiga que lo dice Pablo, su dinero a la eternidad y que sus dádivas se conviertan en galardones, lo dice Pablo, no lo digo yo, es que usted aporte su dinero con motivos correctos, no para manipular, comprar el favor de Dios, no, con motivos correctos. La única forma que usted pueda transferir su dinero para la eternidad es dando en este tiempo. Pablo dijo, yo no pido dádiva, sino pido que aumenten frutos en vuestra cuenta allá arriba. Todo el dinero que usted dé acá para impulsar la obra de Dios, el reino de Dios, y sostener a los ministerios que sí están haciendo el trabajo de verdad, no los que manipulan, intimidan, controlan, esos que están haciendo un teatro, un show, un amarillismo, el mensaje sensacionalista y lleno de ofertas, saqueadores, no estamos hablando de eso. Y usted le entregue su dinero a hombres, mujeres, ministros que estén haciendo un trabajo de verdad, usted va a ser bendecido en gran manera, se le multiplicará en la vida venidera, lo dice Pablo. No pido dádivas, solo pido que su cuenta allá arriba aumente. ¿Cómo hacemos para hacerle llegar una ofrenda, maestro? Por Zelle, usted lo puede hacer, por Zelle. Mi usuario es mi correo josebriceno71@gmail.com, Briceno con C y con N. josebriceno71@gmail.com, ese es mi usuario, a nombre de José Briceño. También puedo usar mi número telefónico como mi usuario, +1 786-604-3352 y aporto una ofrenda por Zelle. Hay quienes lo están haciendo ya. Lo puede hacer por PayPal también.
Mi usuario es josen77, bricenoa77@gmail.com. El otro correo, josen77, bricenoa77@gmail.com, a nombre de José Briceño. Estás fuera de los Estados Unidos, los puedes hacer por Western Union o MoneyGram. Solo tienes que colocar los dos nombres y los dos apellidos. José Nicolás Briceno Aldana. José Nicolás Briceno Aldana, para retirar en el estado de Texas, la ciudad de Dallas. Puedes hacerlo, Western Union o MoneyGram. Se te va a agradecer en gran manera. ¿Okay? Tenemos unos proyectos muy grandes, porque esto no lo podemos detener. Tengo 65 años de edad y le estoy pidiendo a Dios que me dé 30 más. Me vaya de 95, de 100, pero iluso, o sea, nada de Alzheimer, nada de que el Señor me diga, ve al cuarto que vas a morir. Wow, como le dijo Moisés. Bueno, me despido, los quiero mucho y gracias por seguirme y por aportar este ministerio. Bendiciones, bendiciones, bendiciones.